ustedes con este canto Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Dios les bendiga, hermanos. A nuestros hermanos les enviamos un saludo afectuoso. Tenemos el privilegio de compartir expositivamente salmos. En esta ocasión nos toca el capítulo 38. Salmo 38, los 22 versículos. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Dios de mi salvación. Pues gracias a Dios por su palabra, el Salmo 38.
Vamos a manejar el título Consecuencias del pecado en este salmo que también escribió David. Y bueno, nosotros reconocemos la vida de los hombres reales en la palabra del Señor. No son mitos, no son personas con características sobresalientes, sino que realmente tienen aciertos y errores. Y en el caso de David, tuvo aciertos como en el reinado, fue justo, fue un hombre honesto en su manejo del país, como amigo cuando estuvo al servicio de Saúl y como compañero de Jonatán también. Pero tristemente el relato bíblico nos habla de que cayó en pecado. Hablaremos un poquito de esto y bueno, expresó cómo se arrepintió de ese pecado aquí en el Salmo 38. Solamente el arrepentimiento es el camino para la restauración. No podemos ser restaurados si no hay arrepentimiento. Un poquito del contexto está en 2 Samuel 11, del 1 al 27, donde está el pecado de David y Betsabé, esposa de Urías Eteo, que bueno, todos conocemos, hubo adulterio y homicidio en el caso de David. Vemos ahí que los hombres, cuando hay poder, como en el caso de un rey, poder económico, poder político, perdió la dimensión de las situaciones y vio a una mujer muy hermosa. Dice ahí el texto que estaba bañándose en un espacio y David en el castillo, que era un poco elevado, vio a esta mujer y tuvo una tentación. Pero la cuestión de la complicación en esta situación no fue que nada más tuviera una tentación y se arrepintiera, sino que mandó traer a esa mujer a su cámara y bueno, tuvo relaciones sexuales con ella, tuvo una pecado de adulterio con ella, y después cuando esta mujer le reportó a David que estaba embarazada, dice la palabra del Señor que bueno, David mandó traer a Urías, que era extranjero, era un militar extranjero en el ejército de David, pero David quería que Urías tuviera un engaño de haber sido el papá de ese bebé. Entonces vemos cómo hay una malicia, hay una maldad en David, y bueno, es algo así muy destacado ver que Urías no decidió ir con su esposa, no decidió tomar un descanso en su familia, sino que estuvo a las puertas del castillo de David, porque decía, no es justo que el ejército esté en la pelea y yo esté con mi esposa disfrutando mi vida matrimonial. Ahí vemos una gran diferencia, que David, que era un rey que conocía de Dios, bajó su normatividad como conducta, y un extranjero que no era rey, que no conocía las cosas de Dios, tenía un carácter de honestidad. Pero dice la palabra del Señor que bueno, como David notó que Urías no se iba a ir a su casa, le pidió entonces a Joab, el general del ejército, que pusieran a Urías cerca del muro de la ciudad, para que pues los pobladores arrojaran cualquier tipo de peso, incluso aceite incandescente, arrojaban algo para dañar a los que estaban allí junto al muro. Y bueno, Joab hizo eso, puso a Urías solo allí junto al muro, y finalmente cuando los enemigos arrojaron algo, Urías murió en la guerra. Una injusticia terrible, que es un cambio. Decíamos, un hombre que estuvo en las cosas de Dios, que amaba a Dios, que había sido honesto como discípulo del rey, como seguidor del rey Saúl, en este momento como rey David cometió un gran abuso. Pero en 2 Samuel 21, del 1 al 25, nos dice que fue amonestado por el profeta Natán. El profeta Natán es un hombre santo, un hombre anciano, un hombre muy sabio que participó en varias ocasiones en el reino de David, pero en esa ocasión pues le narró aquella famosa anécdota, ¿no? de un hombre que tenía solamente una corderita, la que querían como una familia, y otro hombre que tenía miles de ovejas, y decía, bueno, el que tenía miles de ovejas, llegaron amigos, llegaron visitas, y no mató de sus ovejas, sino que mató a la única que tenía su vecino, que la querían como parte de la familia, y bueno, la dio como comida a sus amigos. Esto porque, recordando que David fue pastor, entonces David se indignó y dijo, no es justo que pase esto, dime quién es el hombre, porque teniendo tanto rebaño, ¿por qué no mató de sus ovejas? ¿Por qué tomó a la única que tenía su vecino? Y Natán le dijo, bueno, este hombre eres tú, porque tú, teniendo muchas mujeres ya y siendo el rey poderoso, tomaste a la esposa de Urías, y esto no agradó a Dios. Por lo tanto, el bebé que está por nacer va a morir y Dios te va a disciplinar. Entonces habla mucho del contexto de lo que es el pecado en la vida de un creyente. Y vamos a observar entonces en el Salmo 38 3 consecuencias por el pecado.
La primera consecuencia es reprensión. Salmo 38, del 1 al 8, dice el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Entonces David se dirige a Dios de una manera totalmente clara. Le está pidiendo perdón a Dios. Siempre el arrepentimiento tiene que ser delante de Dios. Y cuando dice, no me reprendas en tu furor, David se sentía bajo una reprensión. Recordamos que una reprensión es un castigo, es una disciplina fuerte. Y bueno, en este caso David estaba siendo reprendido por Dios y dice, no me castigues en tu ira. Sentía un castigo de parte de Dios. Recordando el contexto en 2 Samuel 11 y 12, dice que cuando David tuvo aquella profecía de Natán, le pedía a Dios que no muriera su bebé y estaba en una aflicción. Es muy posible que sea exactamente el contexto de este salmo. Y cuando este bebé murió, dice que David por fin tuvo paz en su corazón, pero hubo una gran pérdida, ¿no? Al morir ese bebé, Dios disciplinó a David, aunque era rey, aunque tenía poder, aunque otros reyes podían hacer este tipo de adulterio, un rey que está al servicio de Dios no podía tomar ese tipo de conductas. El versículo 2 dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Entonces habla ahí una acción militar. El lanzar saetas es una acción totalmente militar y David lo entendía porque había sido militar. Y dice, las saetas de Dios han caído sobre mí. O sea, Dios está dirigiendo un castigo hacia mí perfectamente como blanco de esa disciplina que Dios quiere dar. Porque realmente Dios llama la atención de los santos para que se arrepientan. Dios llama la atención, Dios corrige porque les ama. Porque sabe que si el hombre no se corrige, entonces se empeora su pecado. Se hace otra vez peor quizás que cuando no conocía las cosas de Dios. Y en el caso de David, pues desde su juventud conocía de Dios y como rey falló de esta manera tan grave. Y dice, sobre mí ha descendido tu mano, o sea, habla de una manera muy extensa de cómo un castigo muy fuerte estaba sobre él. David no tenía duda de que la mano de Dios estaba sobre él, le estaba castigando. Dice el versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, parte de la consecuencia del pecado es perder la paz. Las personas que de verdad aman a Dios pierden la paz cuando caen en pecado. Dice, no hay nada sano en mi carne, había enfermedad. Había alguna enfermedad ahí físicamente y David estaba sabiendo que estaba enfermo a causa de la aflicción, a causa de la ira de Dios sobre él. Recordamos que no siempre la enfermedad es como una evidencia de pecado. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado, pero en este caso sí. En el caso de David, con este adulterio con Betsabé, sí hubo una enfermedad física para llamar la atención, para corregir a este hombre. Dice, no hay nada sano, estaba totalmente enfermo. Y decía, es a causa de tu ira. Entonces, la ira de Dios es el enojo de Dios por el pecado, que siempre es claro, siempre es concreto. Dice, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, esa pérdida de paz era a causa de su pecado. David entendía perfectamente que por su pecado ahora no tenía paz. Había estado en el reino y tuvo un gran error, porque dice que cuando era el tiempo de salir a la guerra, muchos reyes salieron a la guerra y David no salió a la guerra. David se quedó en su casa, estaba ocioso, y el ocio siempre puede generar algún tipo de tendencia a estar buscando algunas tentaciones. Y entonces este hombre, ahora que había abusado de su lugar como rey, no yendo a la guerra, no trabajando, no teniendo el corazón por Israel como lo tenía Urías, en este caso fue disciplinado por su pecado. Había una falta de armonía en el corazón de David. Dice el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces habla de un aumento de la iniquidad. Dice, mi iniquidad, la iniquidad es el pecado. Inicuo es aquel que comete pecados delante de Dios. Entonces dice, mis iniquidades en plural. Sabe que son varias. Muy posiblemente por lo menos el adulterio y el homicidio están aquí en esta vida de un hombre que pudo ser perfecto delante de Dios, que tenía todo para ser perfecto delante de Dios y que sin embargo decidió andar en la carne y bueno, en el tiempo de guerra estar ocioso y no solamente ver a una mujer que no le correspondía verla, sino además mandarla a traer a su cámara. Dice que se han agravado como una carga pesada sobre mí. Hay una maldad, es un gran peso en el alma de una persona, porque Dios no va a probar ese pecado, aunque David tenía cualidades y David es del linaje del Señor Jesucristo y David es un hombre con muchas habilidades en las cosas de Dios, el Señor siempre disciplina a los que ama. 38:5 dice, hieden y superan mis llagas a causa de mi locura. Entonces aquí David habla del pecado como una locura, es una pérdida de la cordura, es una pérdida del criterio, una pérdida de la dirección en la vida personal.
Hieren y supuran mis llagas, o sea, finalmente había una gravedad física. Algunas otras enfermedades pueden venir a causa de esa aflicción, de esa angustia de haberle fallado a Dios. Y además, bueno, muy posiblemente de ese bebé que Dios le dijo va a morir, y finalmente David estaba pidiendo que no muriera ese bebé. Y Dios cumplió su palabra y ese bebé murió. Dice, a causa de mi locura, o sea, este pecado que cometió David era como una locura, es perder el sentido, es perder la dimensión de todo lo que nos rodea. Y entonces, como así, en una mirada de túnel, solamente observar un objeto o un objetivo y no ver todas las consecuencias, y no reflexionar y no arrepentirse. Dice 38:6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Entonces David se sintió humillado por el pecado. Y esto tenemos que grabarlo todos los que seguimos a Dios. El pecado va a traer humillación. De momento puede parecer muy atractivo, puede parecer muy gratificante, pero las consecuencias del pecado, y en el caso de David fueron muchas más. Su adulterio tuvo muchas consecuencias que posiblemente ya hemos visto cuando pudimos ver expositivamente Samuel y Reyes y Crónicas, pero bueno, hubo mucha división familiar, hubo incestos en su familia, hubo fratricidios entre sus hijos y hubo una disolución de su familia totalmente. Entonces el pecado siempre va a traer consecuencias. Hay una presión y una tristeza constante. Estoy enlutado todo el día, o sea, como si hubiera muerto alguien así, un luto muy prolongado, es el duelo que trae el pecado. 38:7 dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne. Entonces está explicando la aflicción que tiene, las afectaciones físicas, emocionales y morales, espirituales que él tenía eran a causa de su pecado. Y decía, mis lomos están llenos de ardor, como una carga pesada también en lo emocional. Él se sentía presionado, como si estuviera cargando algo simbólicamente, y simbólicamente el pecado lo cargamos. Cuando está sobre nuestra espalda nos va derribando, nos va haciendo mella, va dañando de una manera muy, muy constante. Y nada sano en mi carne, repite esta frase de que está totalmente enfermo. Entonces un hombre que era rey, que tenía bendiciones, que tenía posibilidades, que pudo servir a Dios en esa guerra, donde había que estar defendiendo el territorio, defendiendo a su nación, David tuvo un descuido espiritual. Y decimos, el descuido espiritual siempre trae grandes consecuencias. 38:8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Habla aquí entonces de una fragilidad, un daño causado por el pecado. Debilitado y molido en gran manera. David, cuando dice debilitado, perdió la fuerza. Molido, sentía que estaba como abrumado. El pecado también abruma. El pecado acaba con el alma, acaba con el espíritu y con el cuerpo de las personas que conocemos las cosas de Dios. Y dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. O sea, estaba ya orando de una manera ininteligible. Eso es un gemido. De una manera ininteligible delante de Dios, y su corazón estaba conmocionado. Dice ahí, es la conmoción de mi corazón. O sea, explica mucho más, además del trauma físico que estaba teniendo, las enfermedades, la pérdida moral delante del Señor, la disciplina de parte del Señor. También en la parte física estaba sintiendo esa enfermedad que lo estaba devastando. Había una conmoción. Estaba conmocionado su corazón. Así lo describe. Y la reprensión es el medio para que seamos corregidos. Todos los que estamos en Cristo ahora como iglesia podemos tener consecuencias del pecado. Estamos ante la misma posibilidad de tentaciones, de decisiones que tenemos que tomar, y que si estamos en el Señor, pues tenemos que mantenernos firmes, fuertes, dejando que el Espíritu Santo nos fortalezca. Pero si caemos en la carne, va a venir una reprensión y un castigo. Viene entonces la reprobación de Dios hacia nuestras conductas. Hay siempre un castigo al pecado. Dios amaba a David y nos ama a nosotros. Pero si caemos en pecado, vamos a tener consecuencias. Tiene que venir un castigo. Porque si no viene el castigo, la disciplina de Dios, nosotros seguimos pecando más. Tenemos esa idea de que si no está viendo un castigo o no sentimos un castigo, pues a Dios no le afecta mi pecado, no le afecta lo que estoy haciendo y puedo continuar con esta conducta. Entonces Dios siempre dice la palabra al que ama disciplina. La disciplina es para corregir, para evitar que empeoremos en esa conducta y que nos arrepintamos. Diríamos que la reprensión es el principio para el arrepentimiento. Si Dios no nos reprendiera, no nos arrepentiríamos. La aflicción puede ser física y puede ser emocional. Cuando alguien cae en pecado, tienen tantas consecuencias. Imaginemos adulterio y homicidio. Puede haber una lista muy grande de pecados. Romanos capítulo 1, Gálatas 5, hay una lista de muchos pecados, decenas de pecados que la palabra marca. Y cuando nosotros caemos seducidos por esos pecados, vamos a tener esas consecuencias.
Físicamente vamos a estar dañados, nuestra familia va a dañarse, vamos a afectarse, nuestro matrimonio, nuestros hijos, el ministerio, el trabajo. El pecado tiene un costo muy, muy alto realmente y finalmente viene a ser como una locura, ¿no? Es como perder la cordura por una emoción no controlada, por una tentación que no se va llevando a los pies de la cruz y entonces podemos tener enfermedades y aflicción. La razón es que el pecado aumenta como un peso abrumador. Si usted está en Cristo, recuerde, no caiga en pecado. Hay formas de santidad para vivir. Dios tiene en su palabra cómo aprueba la relación matrimonial, nos aprueba en todos los placeres que sí nos deja el Señor sin que caigamos en pecados. Sin que caigamos en pecados podemos vivir en santidad delante de Dios y no estamos diciendo que todo sea pecado. Muchas conductas que tenemos, relaciones, muchos deleites que nos da que son aprobados por su palabra, podemos decir, bueno, estamos bien en esto. Pero si empezamos a seguir aquellos pecados, entonces vamos a ser destruidos por los mismos. Hay una grave enfermedad por la insensatez. Diríamos que el pecado es una grave insensatez. Se pierde la sensatez y es grave. Esa tentación en el momento en que David la vivió parecía algo muy bueno, que tenía el poder económico, político para hacer lo que él quería, pero no era el plan de Dios. Dios no puso a David en el reino para que cometiera adulterio, ni para que cometiera un homicidio voluntario. Él podía tener guerra, estar matando personas en las guerras, porque así se da la violencia, pero no era para que él mandara matar a un hombre fiel, que había sido un hombre leal, un hombre muy leal a David como pocos, y sin embargo David provocó su muerte. Natán le dijo, pues tú mataste a Urías, aunque mandaste que lo pusiera Joab junto a un muro y fueron otros los que lanzaron aquellos pesos enormes o material incandescente y aquel hombre murió, tú fuiste quien lo puso en ese lugar. Y estás mal por lo que hiciste. Entonces Dios le llama pecado al pecado. Dios no dice que son opciones o que son debilidades o que es un descanso en lo moral o en lo espiritual. Dios nos pide la santidad siempre y si no andamos en santidad vamos a caer igual que David. Si un hombre con las cualidades que tenía David cayó así, igualmente los que estamos en Cristo, las cualidades que Dios nos ha dado, el plan que Él tiene para nosotros puede caer, podemos caer. Hay una falta de salud y una debilidad y un gemir en nuestra vida. Evitemos la debilidad y el gemir buscando la santidad. Dios nos da un camino con la fortaleza del Señor, la palabra, el Espíritu Santo, el señorío de Cristo en nuestro corazón nos lleva a vivir en santidad. Nosotros no podemos solos, pero si clamamos a Dios cada día, Dios nos fortalece para que sigamos adelante. Una segunda consecuencia del pecado es tristeza. Salmo 38, del 9 al 14. Dice el versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Entonces aquí David describe una insatisfacción. Este hombre que tenía tanto dinero, que tenía el poder en Israel, que tenía muchas habilidades, que había anhelado y Dios le había concedido deseos en su corazón, porque Dios concede los deseos que están en santidad para nosotros. Dios no los concede. Pero este deseo no estaba bien. Y David acabó insatisfecho. Decía, tengo deseos delante de ti y mi suspiro no te es oculto. O sea, había un lamento y había una insatisfacción. El pecado de momento parece ser muy agradable. Hombres y mujeres caemos en pecado. En este caso puede ser adulterio, homicidio. Vamos a manejarlo así. Esa violencia y ese pecado sexual que son muy constantes. Pero realmente nos lleva a una insatisfacción. Cuando David vio que ese bebé murió, continuó con esa mujer como parte de las mujeres del rey y de esa mujer nació el rey Salomón, que fue pues importante al principio como un hombre consagrado delante de Dios, pero no fue algo que llevara a una relación buena. David acabó solo. Cuando vemos a David ya anciano, no estaba ninguna mujer, ni la mamá de Salomón estaba con él. Incluso una joven venía y la ponían para que calentara un poco físicamente a David. Nada sexual, nada de tentación, ya en una etapa en que necesitaba que alguien estuviera con él, porque estaba muy frío su cuerpo, estaba enfermo, no había nadie con él. Entonces, una persona que comete adulterio va a acabar sola, porque es un fraude. El adulterio es un engaño, se engaña a la esposa, se engaña al esposo o a la esposa o a la otra persona con que sí tiene una relación de este tipo, y bueno, va a haber una ruptura de relaciones. Dice versículo 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Entonces hay una congoja, dice, o sea, un gran sufrimiento, y dice que también lo ha dejado su vigor. El pecado lo estaba debilitando. Ciertamente quienes caen en pecado, quienes caemos en pecado, físicamente nos vamos a sentir débiles. Va a haber consecuencias. Dice, y aún la luz de mis ojos me falta ya. David estaba perdiendo la vista.
Dice esto, no sabemos si era una situación de alguna enfermedad o por la aflicción que él pasó por este pecado, pero finalmente había mucha aflicción. Estaba sintiéndose débil, se sentía abrumado, un peso de pecado sobre él, sabía que le había fallado a Dios, tenía deseos no satisfechos, estaba solo. Y todo esto es la consecuencia del pecado. Dice el versículo 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Hay pérdida de relaciones y hay una gran soledad. Entonces, ahí vemos nosotros como algunas personas que habían sido amigos o compañeros estaban lejos de David. Porque una persona que está en pecado delante de Dios, que está en disciplina, que Dios le llama la atención, como fue en el caso de Natán, a nosotros el Nuevo Testamento es Jesús quien nos llama a santidad, la palabra nos llama a santidad, y bueno, si caemos en pecado tenemos que ser corregidos. Y hay ocasiones en que esas personas que estaban de compañeros allí, quienes de veras temen al Señor, pues no pueden ser cómplices del pecado. Porque eso es muy común en la sociedad no cristiana. Hay una complicidad de pecado, hay un ocultamiento, hay mentira, hay pues una complicación muy grande. Pero dice ahí, bueno, mis amigos y compañeros están lejos de mi plaga, me ven como si yo fuera una plaga, y mis cercanos se han alejado. Entonces, ciertamente los que habían sido cercanos, hablemos de familia y de conocidos, David tenía muchos amigos. Parte de lo que fue su reinado es que él compartía la autoridad, preparaba a otros, reconocía a otros con habilidades y era un buen líder, pero en este momento por su pecado hay una pérdida de relaciones. Entonces sí tenemos mucha soledad también con el pecado. Y finalmente, qué bendición es que tengamos la compañía cuando tenemos la bendición de estar en el matrimonio o con nuestros hijos o con nuestros padres, en el contexto que cada quien estemos familiar. Es muy bonito estar con ellos. Es un regalo, es una bendición muy especial de parte del Señor, pero el pecado nos lleva a soledad. Y usted vea cómo hubo disolución y hasta decíamos fratricidio y hubo también incesto en los hijos de David. Esto tuvo muchas consecuencias y David perdió la autoridad para corregir a sus hijos. Ya no les corrigió y esto trajo muchas consecuencias. Un padre tiene que corregir sus caminos para poder corregir a sus hijos. Esto es una norma espiritual. Versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Entonces David se puso ante enemigos que tenían un intento homicida. Dice, los que buscan mi vida arman lazos. No describe mucho ahí el libro de Samuel, cuando David estuvo en esa disciplina de Dios por el adulterio y por el homicidio, si hubo guerras que David perdió, pero él sentía que buscaban su vida, sentía que lo querían matar. Y dice, y los que procuran mi mal, o sea, había personas que intentaban el mal. Así como Dios rodeó a David de gente que tentaba su bien, en el ejército, en la familia, en la bendición que Dios le dio al inicio de su ministerio y de su reinado, ahora cuando estaba en pecado, muchos se multiplicaban procurando su mal. Y realmente entonces él se puso en manos de aquellos malvados, porque Dios tenía que disciplinarle, Dios tenía que quitarle esa protección que le daba a un hombre santo, y cuando un hombre cae en pecado, vienen entonces esas consecuencias. Dice, meditan fraudes todo el día. Entonces están buscando un gran engaño, están buscando una ventaja incorrecta, están buscando acabar con la vida de David. Versículo 13 dice, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no ve la boca. Entonces, David tenía una estrategia de no atender a las personas que lo estaban ofendiendo, que estaban intentando acabar con su vida. Él decía, me soy como una persona con sordera, no oigo, porque estaba siendo muy amenazado, ¿no? Entonces aquí vemos que las amenazas son tan grandes, que aunque David fue un militar tan destacado, tan hábil en muchas cosas, en ese momento prefería no atender lo que le estaban diciendo. Y soy como mudo que no abre la boca. Entonces no externaba sus sentimientos, no se defendía, no estaba diciendo nada, estaba abrumado por el pecado. Pero esta es una consecuencia realmente del pecado. Nosotros tenemos un plan de bendición del Señor para poder escuchar, para poder dialogar. Es una facultad que Dios nos da, pero cuando estamos en pecado podemos incluso sentir que ya no queremos esto. Posiblemente David estaba también expresando aquí una parte de depresión. Una parte de no tener deseo ni de escuchar ni de hablar. Y el pecado nos puede llevar a una depresión. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y corregir los caminos, como veremos enseguida. Dice el versículo 14, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Aquí podemos decir que este versículo habla de callar. Dice, soy como un hombre que no oye, repite la idea del versículo anterior, versículo 13, pero dice aquí como un hombre que no oye, estoy así como sordo, estoy tratando de no
atender a lo que me están ofendiendo, lo que me están amenazando, soy como alguien que no oye. Y en cuya boca me reprensiones, o sea, no se podía ni defender. Cuando le estaban llamando la atención a Natán, era un hombre santo, un hombre de Dios, de veras consagrado, pero no todos los hombres que le estaban cerca de David eran tan santos. Hubo otros que estaban cerca de él y que tenían reprensiones, que tenían allá algún ataque en contra de David. Hay que recordar que el pecado nos lleva a muchas reprensiones. Vienen muchos reclamos, viene mucho enojo, las personas a las que ofendemos cuando pecamos, porque todos ofendemos. No es mi pecado personal. Siempre que yo ofendo voy a dañar a mis más cercanos, porque mi pecado está siendo un estorbo, está siendo un tropiezo a los que están cerca de mí. Y David decía entonces, estoy como una persona con sordera y no puedo ni siquiera reprender, no puedo tratar de defenderme porque estoy afligido en gran manera y no tengo autoridad. Entonces el pecado temporalmente quita la autoridad para poder defender, para poder externar ideas, para poder dialogar incluso. Entonces el pecado es muy grave. El pecado causa gran tristeza. Nosotros vemos que hay deseos no cumplidos y una aflicción permanente. Entonces somos llamados a la santidad. Como decíamos, podemos tener una relación conyugal en el orden de Dios, en el tiempo de Dios, con nuestros hijos también. Los que hoy son jóvenes también pueden desarrollar muchos proyectos, aunque estamos en esta contingencia tan extraordinaria, pero podemos tener proyectos y anhelos y buscar la voluntad de Dios en el perfecto plan del Señor. Pero todo lo que sea mi pecado, ya tenemos que evitarlo porque va a traer grandes consecuencias. Y la tristeza y debilidad que viene siempre también pasa con nosotros. Nos sentimos devastados. Realmente cuando un creyente cae en pecado se siente abrumado, se siente atropellado por la vida y nosotros necesitamos restauración. Una persona que está en pecado tiene que arrepentirse. Va a tener soledad, como dice ahí, alejan los conocidos y los amigos. Es cierto que quienes nos aman pues tratan de que haya corrección para nuestra vida. No pueden ser cómplices. No pueden aprobar conductas que están mal delante de Dios y esto nos genera una parte de soledad. Los enemigos van a tener intentos homicidas y malas intenciones, palabras ofensivas y engaño, como describe David allí. Entonces nos ponemos en manos de personas que no van a tener la justicia de Dios. Quien está en santidad está ante la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo y si nosotros somos santos, no perfectos de una manera de infalibilidad, pero sí adecuados a lo que Dios nos ha llamado, que nos dejamos corregir, bueno, entonces tenemos comunión con Dios y podemos estar en la protección de Dios. Pero si caemos en este pecado, nos ponemos nosotros mismos en manos de personas que pueden vengar un homicidio o vengar un adulterio o cuántas violencia vemos alrededor, porque dejamos lugar al pecado. Hay una condición de aislamiento, porque enfrentar la violencia es una actitud allí de defensa, deseamos un poco tal vez de depresión y tenemos que salir de ella. Si nosotros hemos pecado, tenemos que arrepentirnos y salir. Y ya recordar que no nos dejemos seducir por lo bonito que parece el pecado, lo atractivo. Desde Adán y Eva, como Satanás en forma de serpiente presentó el pecado como un engaño, como Dios está diciéndote algo que no es la verdad, no te dijo otras partes, que vas a tener muchas ganancias con este pecado, va a ser atractivo. Dice ahí que Eva vio que era atractivo, que era bueno para comerlo, y tanto Adán como Eva comieron de aquel fruto y caímos en pecado. Ahora, entonces tenemos que decidir no participar, por más atractivo que parezca, por más bonito que nos lo quieran presentar, el pecado siempre va a ser devastador para nuestra vida. Una tercera consecuencia del pecado es dolor. Salmo 38, del 15 al 22. Dice el versículo 15, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Entonces empieza a tener la certeza de la respuesta de Dios. Dios siempre responde, siempre responde. Pero en este caso, David pasó un tiempo. La frase he esperado no es puntual, es de una sucesión de tiempo donde dice he estado esperando del Señor. Y pueden pasar quizás semanas o meses en este caso, y Dios le está contestando. Viene una certeza de la respuesta y dice tú responderás, Jehová Dios mío. Entonces esa respuesta de Dios puede venir y dar la bendición. Recordemos que en el caso de David no quitó la disciplina de que murió aquel primer bebé, pero Dios bendijo a David y le levantó cuando se arrepintió. O sea que la persona que se arrepiente puede ser levantada, puede ser restaurada, pero tiene que corregir la conducta. Ya no seguir en ese pecado, porque entonces hay quienes juegan con el pecado y están cometiéndolo y dicen que se arrepienten y lloran y después vuelven a lo mismo. Entonces David finalmente, por eso fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque se arrepintió de verdad. Se arrepintió de ese pecado y se apartó. Dice el versículo 16, dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Entonces David preveía la burla.
Cuando alguien es caído en una cuestión de pecado, pierde la autoridad, pierde las funciones, como un rey, en este caso un gran militar, y dice, no se alegren de mí, porque se iban a alegrar de él. Una persona que cae en pecado, que pierde la autoridad moral para estar al frente de un reino, al frente de una familia, al frente de un ministerio, entonces tiene que ser disciplinada. Y nosotros vemos ahí cómo puede haber incluso quienes lo toman mal. Una buena disciplina es con amor, es correctiva, es para tratar de que las personas sean restauradas. Pero hay quienes se burlan. Viene alguien debilitado o caído y dice, entonces no se van a alegrar de mí, que mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Habla de soberbia. Personas soberbias que podían ser muy destructivas para David. Entonces David pide a Dios que no pase esto. 38:17 dice, pues yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Entonces David sabe perfectamente que está a punto de caer, de ser derribado. Tanto físicamente como espiritualmente y moralmente, él estaba por caer. Y ese pecado que describe Samuel realmente llevó a David a una gran caída espiritual. Estuvo afligido, estuvo en ayuno, estuvo en pérdida de comunión, estuvo con muchas fallas familiares y personales y finalmente sí tuvo una caída espiritual. Tuvo que ser levantado. El pecado nos derriba, siempre. El pecado no nos levanta, el pecado nos derriba. Tenemos entonces que discernir claramente ahí y ser levantados. Y dice, mi dolor está delante de mí continuamente. Entonces, la certeza de la caída habla de debilidad, pero el dolor continuo que sentía David habla de una disciplina. El pecado siempre trae dolor. Trae mucho dolor y es parte de la consecuencia de lo que estamos sembrando. A David le dolía haber cometido adulterio, le dolía haber matado a Urías y ahora estaba arrepentido. Y bueno, hay otros salmos que también hablan de este momento en que David se arrepintió. Versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces aquí la clave de la restauración es el arrepentimiento. Recordamos, arrepentimiento no es que nos duelan las consecuencias de lo que hicimos. El arrepentimiento es que nos duele haberle fallado a Dios. Eso es la contrición, el estar contristado por el pecado. Sentirse que le falló a Dios y estar triste delante de Dios porque le ha dado una conducta que no es lo que Dios esperaba de David. Dice, ahí me voy a confesar mi maldad. ¿A quién? A Dios. Le confesó su maldad a Dios. Señor, yo he cometido adulterio. Señor, yo mandé matar a un hombre que era justo y para tapar mi pecado por engañar y por no saber cómo manejar más esta consecuencia de lo que podía haber pasado. Y David tomó las peores decisiones. Un pecado a veces lleva a otro. En el caso de David, el adulterio lo llevó al homicidio. Y hay muchas personas que les puede llevar a la mentira, les puede llevar a la violencia, los puede llevar a muchos otros pecados. Que, bueno, caemos entonces espiritualmente. Y dice, voy a confesar y me voy a contristar. Eso es lo que decíamos entonces que es el arrepentimiento. Confesión y tristeza. No uno solo, ambos. Confesión y tristeza. Pedirle a Dios perdón, expresarle, eso es confesar. Y contristarse es ponerse triste. David se puso triste por haber pecado de esta manera y ya no volvió a matar a nadie por una cuestión personal, salvo en guerras, donde David recuperó el reino y el estar en guerras, tuvo que estar en algún ejercicio militar, aunque ya en la vejez también sus mismos militares le pidieron no participar de la guerra. No tenía ya la fuerza, no tenía ya el vigor para estar en guerra, pero en este momento sí se arrepintió delante del Señor por haber matado a un hombre justo. Dice el versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Entonces, ahora David escribe a los enemigos. Había una idea paralela. El pecado es de arrepentimiento solamente. Arrepentimiento es la solución. Pero había también otros enemigos. David ahora tiene una visión más amplia. Deja de tener esa visión de túnel y ve los demás. Dice, tengo enemigos que son fuertes y me pueden acabar. Se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Entonces, había otras personas que odiaban a David. Recordamos, había guerras constantemente, al menos cada año había una temporada de guerras donde salían los diferentes ejércitos para tratar de tomar territorios o de recuperar territorios y de defender a su nación. Y en este momento había personas muy vivos y fuertes que podían acabar con David. Y decía David, necesito la fortaleza del Señor. Solamente con la fortaleza del Señor puedo salir adelante. Se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Entonces esta es otra cuestión totalmente ajena al pecado de David. Lo estaban aborreciendo sin causa. O sea, es un problema anexo, un problema adicional. Quienes lo aborrecían sin causa no estaban en relación con ese pecado de homicidio, de
adulterio, David. Hay personas que odiaban y querían acabar con su vida. Dice el versículo 20, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Entonces vemos cómo el arrepentimiento tiene un fruto inmediato. En el versículo 18 habla del arrepentimiento y el versículo 20 dice, yo estoy siguiéndolo bueno. Entonces una persona que se arrepiente tiene que cambiar la conducta. No puede seguir haciendo lo mismo porque entonces no hay arrepentimiento. Quienes confiesan un pecado y siguen con la misma conducta no se han arrepentido. Realmente están ahí en una actuación, pero no se están arrepintiendo. El arrepentimiento tiene que ser cambio de conductas. Voy a decidir cambiar conductas. Voy a decidir ya no tener estas relaciones. Voy a decidir no buscar este abuso del poder que tuvo David en cuanto al homicidio y en cuanto al adulterio. Y dice, me están siendo contrarios porque yo estoy siguiendo lo bueno. O sea, David tenía persecución porque estaba ahora siguiéndolo bueno. Y ahí hablamos de la restauración espiritual. Una persona que se arrepiente, que pasa un proceso de disciplina, que es amonestada, que se deja corregir, que deja que se le señale su pecado, puede arrepentirse y buscar al Señor. Versículo 21 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Entonces hay un clamor ahora delante del Señor. Así como al principio le pide a Dios que lo perdone por su pecado, ahora dice, no me desampares. Tú eres mi amparo, tú eres mi protector, tú eres mi sustentador. En este momento de recuperar el papel como rey y como militar, David decía, necesito el amparo de Dios. Ya hay una restauración en lo moral y espiritual y ahora se requiere una protección de Dios para continuar en la obra. La protección siempre es indispensable. Para los creyentes solamente Dios puede darla como Él quiere y en el diseño perfecto que tiene para cada uno. Y dice, Dios mío, no te alejes de mí. Él pide la cercanía y la comunión con Dios. Pide la comunión con el Señor porque por su pecado se había alejado de Dios. Y ahí vemos nosotros que el pecado parece muy atractivo, parece muy gratificante, pero nos puede alejar de Dios. Nos puede quitar lo más importante de la vida. Versículo 22 dice, apresúrate a socorrerme, oh Señor, mi salvación. Entonces David termina este capítulo de Salmos pidiendo ayuda a Dios. Además de cercanía y clamor, dice, apresúrate a ayudarme. Necesito tu ayuda. No importa que era un gran militar, que era el rey, que tenía mucho poder, que tenía un gran ejército, necesitaba la ayuda de Dios. Todo hombre necesita la ayuda de Dios. Toda persona que está en las cosas de Dios necesita la ayuda de Dios. Dice, oh Señor, mi salvación. O sea, reconoce a Dios como su salvación. Dice, tú eres, Señor, mi salvación. Tú eres el que me redime, tú eres el que me perdona, tú eres el que me puede hacer seguir adelante. El pecado causa graves consecuencias. En primer lugar, la relación que tenemos con Dios. Si estamos en pecado, rompemos la relación con Dios. Dios nos ama, pero quiere que nos arrepintamos. Y va a mandar quien nos amoneste su palabra, su espíritu, gente que Él pone, gente que le sirve de verdad, pero hay que buscar el arrepentimiento. Y sin embargo, a veces es una espera. Realmente en el caso de David no fue tan inmediato. Su pecado trajo consecuencias, por lo menos ese año en que tuvo el embarazo que no era de parte de Dios, que no era el plan de Dios, y la muerte de ese bebé. Y bueno, después Dios empezó a restaurar otra vez a David. Pero hubo un tiempo de espera. La petición es que no haya burla y violencia. Recordamos, el pecado nos debilita. Si dejamos que el pecado nos seduzca, vamos a estar objeto de burla, vamos a ser objeto de burla y de violencia. Nosotros tenemos mucha burla y violencia sin caer en pecado. Pero si caemos en pecado, somos más susceptibles de esto. Tenemos que estar buscando entonces la presencia de Dios, buscar lo más importante, lo más relevante y dejar que el Señor nos dirija en santidad. David pudo ser dirigido en santidad. Hubo hombres de Dios en el Antiguo Testamento que se dejaron dirigir en santidad y fue una bendición. El hecho de caer en pecado trae muchas consecuencias. Las aflicciones son fragilidad y dolor. Entonces vamos a tener un debilitamiento, vamos a tener mucha aflicción, mucho dolor. Realmente el pecado puede ser de momento muy gratificante, pero el dolor es muy prolongado. Tiene mucho tiempo de desarrollo, de afección hacia nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu, y tiene muchas consecuencias. El arrepentimiento es básico, entonces reconocer el pecado y estar tristes delante de Dios por haberle fallado. Toda persona que cometemos pecado necesitamos arrepentirnos. Decirle al Señor, yo me arrepiento por mi pecado. Reconozco, confieso mi pecado delante de ti y te pido que me restaures, que cambies mi corazón. Pero también el compromiso de cambiar. El arrepentimiento es cambiar la dirección o la conversión. O sea, no voy a seguir igual. Porque si me estoy muy dolido por mi pecado y me siento afligido o pierdo relaciones, estoy en soledad y clamo a Dios y de momento parece que hay un perdón de Dios, pero yo vuelvo al mismo pecado. Entonces no tengo arrepentimiento. Dios nos perdona, pero quiere que cambiemos conductas. Los desafíos son grandes. Hay adversarios fuertes que aumentan de número.
Todos tenemos adversarios, todos tenemos retos que tenemos que enfrentar cada día, pero solamente con la misericordia de Dios, arrepentidos, podemos seguir. Los creyentes somos personas que nos hemos arrepentido. Hemos fallado gravemente, pero ya no queremos continuar con ese camino. Entonces la invitación es a ser fortalecidos y a no caer en pecado. Por eso buscar siempre la palabra, buscar la oración, buscar la comunión como ahora la tenemos, pero siempre buscando fortaleza espiritual para que no caigamos en ese pecado que siempre está asediándonos. Hay que enfrentar la ingratitud, es desalentador las personas que pagan mal por bien, como dice ahí, que son motivados por deseos injustos o de impiedad. Tenemos que enfrentar a esas personas siempre, pero con la gracia de Dios, si estamos en santidad, puede ser mucho más manejable el problema. Sin embargo, cuando estamos en pecado, todo esto se pondera, se hace muy exagerado y nos sentimos devastados. Las peticiones al Señor es protección y cercanía. Dios nos protege y está cercano si nos arrepentimos. Entonces es básica el condicionante de arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, no podemos ser restaurados. Necesitamos un arrepentimiento real, un trato con el Señor real, un tiempo con el Señor para poder manejar ese cambio de conducta y ya no volver a repetir esos pecados graves que hemos hecho. La oración tiene que ser intensa, pidiendo la ayuda del Señor, porque Él es nuestro Salvador. Él les dice, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces vamos a orar siempre delante del Señor, pidiendo que nos restaure. Vemos 3 consecuencias del pecado en este salmo. Y bueno, David expresó claramente un quebrantamiento y da solamente el medio del perdón o el arrepentimiento para buscar la restitución. Entonces tenemos esas 3 normas ahí: el pecado, arrepentimiento y restitución. Tenemos que ser levantados. Las 3 consecuencias del pecado que hemos visto aquí en este salmo son reprensión, tristeza y dolor. Vamos a buscar al Señor siempre que la reprensión llegue, la corrección por nuestro pecado, buscar al Señor. Y la tristeza, nos sentimos afligidos por haber pecado, y el dolor que va a causar también el pecado tienen que ser incentivo para que lo evitemos. Vamos a orar, hermanos, por nosotros. Hoy el tema es consecuencias del pecado. Esperamos que cada uno de nosotros, en diferentes edades y circunstancias, tomemos un compromiso con el Señor y seamos gente leal, gente constante, gente que se fortalece en las cosas de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra perfecta, preciosa. Gracias por este Salmo 38 que tu siervo David escribió, seguramente cuando cayó en pecados. El contexto es ese. Nosotros vemos a un hombre que tenía habilidades que tú usaste mucho, que le diste un pacto, que le diste un lugar especial en su familia, el linaje nada menos que del Señor Jesucristo. Pero este hombre cayó, se descuidó espiritualmente y entonces tuvo consecuencias muy grandes. Esto nos enseña que cualquiera de nosotros podemos caer. Todos los que estamos en Cristo podemos caer en pecados si nos descuidamos. Tenemos por eso que buscar cada día fortaleza. Tenemos que pedir que tú nos des tu ayuda, Señor, para poder llevarnos adelante. Que cuando venga la reprensión por un pecado, no discutamos, no quitemos autoridad espiritual a una persona como el profeta Natán, que corrigió a David de esa manera. La reprensión es para corrección. La reprensión es para arrepentimiento. Necesito esa reprensión porque si no ya pierdo la dimensión. Como decía David, he tenido una locura de pecado. Tengo que quitar esa locura, quitar ese desequilibrio espiritual y emocional y buscar lo que es santo, lo que es recto delante de ti. Que la tristeza va a venir a causa del pecado, es cierto, Señor. En David vemos esa aflicción que tuvo porque se le dijo que aquel bebito iba a morir y lamentablemente esa palabra vino y se cumplió totalmente. David pasó dolor, pasó aflicción, se llegó a enfermar físicamente, estuvo fuera de la comunión, estuvo fuera del proyecto que tú tenías para él. El pecado nos saca del proyecto. Tenemos por eso siempre que estar muy atentos a las tentaciones y no caer en ellas. Pedir que limpie nuestro corazón, pedir que haya un freno en nuestras conductas para que no caigamos. No tenemos las libertades que la gente que no te conoce. Los cristianos tenemos el límite de la santidad, tenemos el límite del Espíritu Santo que nos inspira y tenemos el límite de la palabra que nos habla de arrepentimiento. También habrá mucho dolor con el pecado. David tuvo tanto dolor. Nosotros también podemos caer en esto. Te pedimos pues que nos ayudes a esa reprensión, tristeza y dolor, que las veamos como consecuencias del pecado en este salmo. Seguimos orando delante de ti por fortaleza, por los muy cercanos a nosotros que están padeciendo, que están enfermos, las personas que nos enteramos, Señor, cada día también, aún no cercanos físicamente a nosotros, pero en el corazón oramos por ellos también. Y que tú bendigas a las naciones, bendigas a nuestro país en esta crisis tan fuerte, que guardes la vida de muchos, Señor, para que haya personas que te conozcan y que te sirvan. El mejor deseo es que la gente te conozca y que te sirvamos. Sin embargo, sí pedimos por misericordia, sabiendo toda la aflicción que causa esta enfermedad. Estamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.